Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Muy buenos días, saludándolos esta mañana desde nuestro devocional Mi Cita con Jesús, una cita indelegable, una cita de amor con aquel que lo dio todo por ti, que lo dio todo por mí. Comenzamos un nuevo día, una nueva semana, todo es hecho nuevo. Ya no hay nada viejo, el ayer pasó, ya no podemos hacer las cosas que teníamos que hacer ayer, por alguna situación las dejamos de hacer. Bueno, algunas se podrán hacer, otras no. Otras ya pasó el día, ya pasó el tiempo y comenzamos un nuevo tiempo, una nueva semana, un nuevo día. Todo es hecho nuevo. Así que bienvenidos a este tiempo tan interesante, tan importante, donde Dios nos congrega, nos reúne a todos en una célula celestial. Recordemos que en esta célula celestial está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Una célula donde tú y yo estamos con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Pero también se hace presente el enemigo, porque él anda rondando. Pero no lo queremos, hoy rechazamos toda artimaña, hoy rechazamos todo ataque en el nombre de Jesús. Y vamos a caminar en el Espíritu. Vamos a ver un tema interesante, se llama señales de caminar en el Espíritu Santo. Una cosa es caminar con el Espíritu Santo y otra cosa es caminar en el Espíritu Santo. Con es que tú caminas, tú estás consciente de que Él está contigo. Donde tú vayas, Él va contigo. Donde tú te dirijas tus pies, allí Él va contigo. Es consciente de que la presencia, la compañía de Él está siempre contigo. En este día que Él te regala, que Dios nos regala a todos, el Espíritu Santo está con nosotros en este tiempo. Pero estar en el Espíritu es diferente. Estar en el Espíritu es que tú estés consciente de que Él te guía a ti, de que Él está dentro de ti, está en ti y te guía. Caminas para hacer su voluntad. Es muy diferente, pero vamos a ver entonces cómo es ese caminar en el Espíritu. Vamos a entregarle este tiempo al Señor. Sé que este día es de mucha bendición, de todas las bendiciones que anhelamos y de las promesas cumplidas por el Señor. Vamos a orar, entreguémosle este tiempo. Padre, gracias por esta mañana, por comenzar este nuevo día contigo. Queremos caminar en el Espíritu. Queremos conocer esa unción, ese poder tuyo todos los días de nuestra vida, porque para eso nos diste, nos regalaste el Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en nosotros, está con nosotros, está en mí. Gracias, Espíritu Santo, por este nuevo amanecer. Enséñanos, Espíritu Santo, las verdades profundas de tu palabra. Enséñanos, Espíritu Santo, qué es caminar en el Espíritu. Redarguye en nuestro corazón y no dejes olvidar tu palabra en este día. Necesitamos caminar contigo, caminar en ti, que tú nos guíes, que tú nos lleves de tu mano, que tú nos coloques en nuestro corazón pensamientos tuyos, Señor, y que podamos discernir tu voz para poder hacer tu voluntad, Padre amado. Gracias. Gracias por cada familia, por cada hogar, por cada persona que hoy se levanta con los deseos de escucharte a ti, de caminar contigo, de disfrutar tu presencia. Gracias por esta mañana que ha comenzado, por este día que nos regalas. Gracias, papá. Entramos por tus puertas con acciones de gracias, por tus atrios con alabanza. Te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te entregamos todo nuestro ser. Dígale al Señor que usted hoy le entrega su corazón, que le entrega su vida. Dile, Señor, hoy renuevo mi entrega a ti. Contigo estoy más que seguro, Señor. Y tú eres más que suficiente para mí. Yo lo creo, Señor, por eso lo confieso con mi boca y lo creo con mi corazón. Eres más que suficiente para mí. Dile, yo te necesito en este día. Y por eso, Señor, te doy gracias.
porque cuando yo creo que tú estás conmigo y estás en mí, todo es diferente, Señor. Gracias. Tu bendición nos acompaña en este día, pero sobre todo tu presencia, amado Espíritu Santo, amado Jesús. Padre, gracias. Gracias por permitirnos este tiempo, por acercarnos a ti con un corazón agradecido, gozoso, alegre de poder encontrarnos contigo. Bendice cada lugar, Señor, donde las puertas se abren para ti, donde se hace este altar para ti. Bendice a Georgia, bendice a Filadelfia, Señor. Bendice al Ecuador, al Perú. Bendice a Colombia, Señor. Bendice a Maryland, a Virginia. Bendice a Guatemala, Señor. Bendice cada lugar en México. Bendito Dios, cada lugar que se levanta, cada persona que dice: aquí estoy escuchando tu palabra, instruyéndome en tu palabra, obedeciéndola, Señor. Sé tú abrazándonos en este día y protegiendo nuestra vida. Líbranos del mal, Señor. Líbranos del mal en este día. Líbranos del maligno y permítenos disfrutar tan solo tu presencia. Te entrego este tiempo y te doy gracias por todas las bendiciones que hoy recibimos de ti. Seas tú, sea tu presencia con nosotros, con cada uno, Señor, en cada hogar en Cristo Jesús. Amén y amén. No me veo. Bueno, entonces comenzamos. Señales de caminar en el Espíritu Santo. Recordemos, es en el Espíritu. Una cosa es con el Espíritu. Hoy vamos a hablar esta semana de caminar en el Espíritu Santo. Zacarías 4:6 dice: así que el ángel me dijo: esta es la palabra del Señor para Zorobabel. Bueno, ahí póngase su nombre. Esta es la palabra del Señor para Marta, para Amparo, para Carmen, para todo aquel que escucha hoy la palabra del Señor. Así que el ángel me dijo: esta es la palabra del Señor para... No será por la fuerza ni por ningún poder, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Óigalo bien. ¿Quién lo dice? El Señor de los ejércitos. No será por la fuerza ni por ningún poder, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Comenzamos con este versículo y vamos a tratar de entender que él mismo sale de la boca del Señor, que todo lo que nosotros hagamos, que todo lo que nosotros deseemos, no es por la fuerza nuestra, no es por ningún poder humano que se pueda hallar, sino por mi espíritu, dice. Y ese espíritu está con mayúscula, por el poder del Espíritu Santo. ¿Quién lo dice? El Señor de los ejércitos. Ejércitos del cielo, ejércitos de hombres y mujeres que le creemos a Él y que caminamos con Él. Hay ejércitos, somos un ejército de personas que caminamos con Él y le creemos a Él y a su palabra, por todo el mundo, ¿cierto? Bueno, ¿cómo ha llamado este año en la Comunidad Cristiana Internacional de Teoterapia Integral? Comunidad Iglesia Saint City. Cada año el Señor nos regala un tema, como un énfasis para nosotros trabajar todo el año con ese énfasis. Y con base en lo que Él nos regala, a finales del año, finalizando el año, empezamos a orar. ¿Cómo se va a llamar este año? ¿Cómo se va a llamar? Para trabajar este año como Él quiere. Y este año comenzó llamándose el año del Espíritu Santo, la oración y la evangelización. Esa es la visión que tenemos este año. El Espíritu Santo no lo podemos dejar en ningún momento de nuestra vida. Tenemos que estar con Él, andar con Él y en Él. La oración y la evangelización. Este año así se llamó. Porque eso es lo que Él quiere que nosotros este año desarrollemos. Nos dejemos guiar.
por el Espíritu Santo para orar en el Espíritu y para evangelizar en el Espíritu, para compartir. Comparta estos devocionales, invite personas. Es una manera de evangelizar. ¿Ve? Entonces vamos a hablar de la unción en el Espíritu, la unción del Espíritu Santo. ¿Qué significa ser ungido? ¿Qué significa cuando usted le dicen el bautismo en el Espíritu? ¿Sí? Otra es con el Espíritu, en el Espíritu. ¿Qué es esa unción? ¿Qué significa ser ungido? Cuando usted es bautizado en ese Espíritu, ¿qué es? Bueno, en la Biblia, la unción con aceite se lleva a cabo en ceremonias religiosas y se utiliza para también el aseo personal. Dígalo bien. Se utiliza para dar alivio, para tratamientos medicinales, para tradiciones funerarias. Todo esto es la unción, ¿sí? En el Antiguo, en el Nuevo y en el Antiguo Testamento. La unción ceremonial en el Antiguo Testamento era un acto físico que consistía en untar, frotar, derramar aceite sagrado sobre la cabeza de alguien o sobre un objeto, como señal externa de que Dios había elegido, que había apartado ese lugar o esa persona o ese objeto para un propósito santo y específico. Era algo externo en las ceremonias del Antiguo Testamento. Por eso ese término hebreo, mashad, significa ungir o embadurnar con aceite. El aceite que se utilizaba para la unción religiosa se mezclaba cuidadosamente con especias finas, siguiendo una fórmula específica que el Señor, únicamente el Señor, había ordenado. Eso está en Éxodo 30, del 22 al 32. El Señor dice cómo se debe preparar esta unción, este aceite, para ungir personas y para ungir lugares, para los propósitos de Él. Entonces dice, Éxodo 30, del 22 al 32, el aceite de la unción. El Señor habló a Moisés y le dijo, toma las siguientes especias finas, 500 ciclos de mirra líquida, 250 ciclos de canela aromática y otro tanto igual de caña aromática, 500 ciclos de casia, según el peso oficial del santuario, y un hin de aceite de oliva. Con estos ingredientes harás un aceite, es decir, una mezcla aromática como los fabricantes de perfumes. Este será el aceite de la unción sagrada. Con él deberás ungir la tienda de reunión, el arca con las tablas del pacto, la mesa y todos sus utensilios, el candelabro y sus accesorios, el altar del incienso, el altar de los holocaustos y todos sus utensilios, y el recipiente para el lavado con su pedestal. De este modo los consagrarás y serán objetos santísimos. Cualquiera cosa que toque esos objetos quedará también consagrada. Unge a Aarón y a sus hijos y conságralos para que me sirvan como sacerdotes. A los israelitas darás las siguientes instrucciones. De aquí en adelante este será mi aceite de la unción sagrada. No lo derramen sobre el cuerpo de cualquier hombre, ni preparen otro aceite con la misma fórmula. Es un aceite sagrado y así deberán considerarlo. Miren, la voluntad de Dios es siempre buena, agradable y perfecta. Y nosotros, pues no podemos pasar sobre lo que Él desea. Hasta hoy, esa unción externa se ha hecho. Pero el aceite no se prepara ya así porque en esos tiempos también, como era algo externo, como decía allí, ¿cierto? Habría que tomar todas estas cosas y conseguirlas y hacerlo, pero solamente para ungir lo que Él dice que se haga. Entonces hoy por lo menos ungimos una casa con el aceite normal, traemos, inclusive de Jerusalén hemos traído aceite, tenemos aceite, un aceite de oliva también, y
y ungimos la casa porque la decimos es para ti, Señor, esta casa. Pero ¿qué pasa? Dice, será para unción de algo, ¿cierto? Todos utensilios, recipientes, de ese modo lo consagrarás y serán objetos santísimos. Y yo creo que a eso se le ha dado un mal uso. Serán objetos santísimos. Cualquier cosa que toque esos objetos quedará también consagrada. Y también se ungen las vidas y se consagran para que me sirvan, dice, como sacerdotes. Este es el propósito de la unción. Y también se usa, como ya lo vimos acá, ¿cierto? Al comienzo, para aseo personal, como Ruth 3:3, ahí lo dice. Para dar alivio, Lucas 7:46. Para tratamientos medicinales, Lucas 10:34. Y para tradiciones funerarias, Marcos 16:1. ¿Ve? Ahí está entonces con las citas bíblicas que usted puede, no lo doy todo ahorita porque el tiempo no nos da, pero usted puede tomar las citas y empezar a mirar en la Biblia para que usted se le abra más su conocimiento, usted pueda entender lo que el Señor nos enseña y a través de lo que se hacía antes y todavía se usa. Pero dice que de aquí en adelante ese será mi aceite de unción sagrada, mío, dice. No lo derramen sobre el cuerpo de cualquier hombre, ni preparen otro aceite con la misma fórmula. Es un aceite sagrado y así deberán considerar. Entonces, utilizar este aceite para otro fin era una ofensa grave que conllevaba aún la pena de ser cortado de la comunidad. En Éxodo 30:33 dice, cualquiera que haga un perfume como este y cualquiera que unja con él a alguien que no sea sacerdote, será eliminado de su pueblo. Resulta que reyes, sacerdotes, profetas eran ungidos externamente con ese aceite para simbolizar una realidad espiritual mucho más profunda. Y la presencia de Dios estaba con ellos y que su favor estaba sobre ellos. Eso significaba la presencia de Dios con ellos y su favor sobre ellos, en ellos, que es lo que estamos viendo. En el Salmo 26 dice, ahora sé que el Señor salvará a su ungido, que le responderá desde su santo cielo y con su poder le dará grandes victorias. En el Salmo 28:8 dice, el Señor es la fortaleza de su pueblo y un baluarte de salvación para su ungido. ¿Ve? Su ungido. Cuando David era joven y era un pastor, Dios le dijo a Samuel que lo ungiera para que se convirtiera en el rey de Israel. En 1 Samuel 16:3 dice, invita a Isaí al sacrificio y entonces te explicaré lo que debes de hacer, pues ungirás para mi servicio a quien yo te diga. Y desde entonces el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre la vida de David. Ahí en 1 Samuel 16:13 dice, Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió al joven en presencia de sus hermanos. Entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David y desde ese día estuvo con él. Luego Samuel regresó a Ramá. El Salmo 89:20 dice, he encontrado a David mi siervo y lo he ungido con mi aceite santo. Con mi aceite santo. Le recuerda el Espíritu Santo a David que él era ungido para una función específica, ser el rey de Israel. Entonces, cuando nosotros tenemos personas a nuestro lado para hacer el ministerio, todo esto se practica, pero ya no es con el aceite que dice allí la palabra del Señor, porque dice que no lo haremos así, no lo haremos de esa manera, ni cuando nosotros queramos. Entonces, siglos antes de la época de David, el Señor le había ordenado a Moisés que consagrara a Aarón y a sus hijos como sacerdotes. Ya lo vimos allí en Éxodo 28:41. Dice, una vez que hayas vestido a tu hermano Aarón y a sus hijos, los ungirás para conferirles autoridad y consagrarlos
como mis sacerdotes. Entonces aquí vemos que el sacerdocio, un sacerdote es aquel que habla de parte de Dios al pueblo. Y el Señor escogía esos sacerdotes. No es por la ropa externa solamente, sino por la escogencia de Dios para ser ese sacerdote. Y nosotros sí fuimos escogidos igualmente. En Éxodo 30:30 dice, unge a Aarón y a sus hijos y conságralos para que me sirvan como sacerdotes. En Levítico 8:30 dice, Moisés tomó un poco del aceite de la unción y de la sangre del altar y roció a Aarón y a sus hijos junto con sus vestiduras. Así consagró Moisés a Aarón y Aarón a sus hijos junto con sus vestiduras. Todo quedó consagrado para el servicio del Señor. ¿Ve? Y esa sangre del altar significa la misma sangre de Jesucristo que ya hoy nos limpia, nos purifica de todo pecado para poder ser, ¿cierto?, útiles en las manos del Señor. Porque recordemos que Dios exige la santidad, exige y quiere la santidad de nosotros. Y solamente la sangre de Jesucristo nos perfecciona y nos ubica para ese servicio. Por eso ustedes y yo ya estamos limpios y somos consagrados, porque ya recibimos en nuestro corazón al Señor y aceptamos su muerte, su resurrección y entendemos que la sangre de Cristo nos ha limpiado de todo pecado y de toda maldad. Por eso cuando ya usted es consciente de esa sangre de Cristo, usted no puede seguir jugando con el pecado, porque es como dice Hebreos 10, como cuando hace conscientemente usted peca, es como volver a darle al Señor en la espalda y volver a hacer que salga sangre, ¿sí? Y eso es pues algo que el Señor va a tomar en cuenta cuando nosotros deliberadamente pecamos, dice Hebreos 10. Entonces la sangre de Cristo es algo que no podemos jugar con eso. Cuando usted es consciente que la sangre de Cristo ya le ha limpiado, le ha lavado de sus pecados, usted se debe sentir completamente agradecido, feliz y caminar de una manera en el Espíritu como a Dios le agrada. Entonces Dios siempre autenticaba su ministerio sacerdotal con la resplandeciente gloria de su presencia, lo cual consumía sus ofrendas. Ellos hacían un altar y el Señor venía y consumía esas ofrendas mostrándoles que su presencia estaba con ellos. Los objetos sagrados, incluido su propio tabernáculo, también eran apartados, consagrados mediante la unción para que fueran utilizados en la adoración y en las ceremonias del sacrificio. Uno siente un celo, algo que es del Espíritu, cuando las cosas del Señor son del Señor. Y uno entiende que si las ha consagrado para Él, son benditas, son santas y son apartadas. Y uno siente como que eso se lo entregó al Señor, igual que la vida. Cuando usted regala algo para que sea utilizado para el Señor, es para el Señor. Y no se puede usar de otra manera. No se puede, porque es algo que Él ya lo hace de Él. Él dice, es mío. Lo mismo las vidas. Las consagramos a Él y son de Él, le pertenecemos a Él. Ahí es donde tomamos identidad. Tomamos identidad porque tenemos pertenencia, pertenecemos al Señor. Y por eso a través de esa sangre preciosa, de ese recibir al Señor, ya nosotros tenemos identidad. Y nadie nos puede robar esa identidad. ¿Quién la trata de robar? El enemigo. Cuando comienza, como le dijo al Señor en la tentación, si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Él empieza a atacar esa identidad. Si eres hijo de Dios. Y cuando nosotros nos dicen, y no es que es cristiano, es que cristiano y miren lo que anda, está atacando la identidad. O sea, cuando tú te olvidas cómo debe ser tu caminar, tu testimonio, el enemigo siempre se va a burlar de ti y va a decir, y no es que es hijo de Dios,
no es que es cristiano, no es que se congrega o está en tales y tales cosas, no es que lee la Biblia y mírelo cómo habla y mire lo que dice. Eso es atacar la identidad. Y entonces el enemigo siempre buscará que eso suceda porque a él eso es lo que busca, burlarse de algo que Dios ya consagró, como es nuestra vida, a través de la sangre de Cristo. Por eso nuestro caminar debe de ser siempre con mucho cuidado. Si usted o yo tenemos una debilidad, cometemos algún pecado, no nos quedemos en el pecado, confesémoslo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces nos arrepentimos, una cosa es el arrepentimiento genuino y no volverlo a hacer y seguir hacia adelante. Pero si usted se queda jugando con todo ello, Satanás hace de su vida como quiere y por eso vemos muchos cristianos derrotados y el enemigo burlándose. Y no es que es hijo de Dios, y no es que es, y mire ese que es pastor, y mire ese que va a la iglesia, mire, esa es la identidad. Entonces la Biblia incluye una referencia literal a la unción de un profeta cuando el Señor ordenó a Elías que ungiera a Eliseo como el profeta que lo reemplazaría. El mismo Señor le dijo a Eliseo, a Elías, unge a Eliseo como profeta en Primera de Reyes 19:16. Incluye referencias metafóricas a la unción para indicar que los profetas estaban facultados y protegidos por el Espíritu del Señor para desempeñar su llamado. Esto es muy importante. En Primera de Crónicas 16:22, en el Salmo 105:15. Profetas que estaban facultados y protegidos por el Espíritu Santo. Cuando usted es escogido, llamado para una función, usted tiene que sentir esa unción y ese poder, y eso es algo muy, muy especial. Eso es algo que no se puede comparar cuando usted se siente que Dios le ha llamado para eso y que usted está, Dios le unge a usted para ser un padre que sus hijos necesitan, para ser una madre que sus hijos necesitan, para ser un profesional que el pueblo necesita, porque usted como profesional se usa los servicios, da sus servicios, y usted es ungido para todo eso, para ser un excelente, desarrollar su excelencia en cualquier rol de su vida. No solamente es como profeta, como sacerdote, como ministro, sino en todos los roles de su vida. Usted tiene que sentir esa unción y ese poder para que usted sea el testimonio vivo de lo que Dios hace en su vida. Entonces, ungir la cabeza con aceite era una antigua costumbre de hospitalidad que se mostraba también a los invitados de honor. En el Salmo 23:5, el rey David se describe a sí mismo como un distinguido invitado a la mesa del Señor. Unges mi cabeza con aceite, dice el Salmo 23:5. Mi copa está rebosando. Se sentía especial sentado en esa mesa del Señor. Igual nos sentimos nosotros cuando todas las mañanas nos sentamos a esta mesa. Cuando usted hace su devocional, usted se sienta a escuchar la palabra, usted escucha atentamente las instrucciones de Dios, usted está cenando con Él. Cenaré contigo, yo contigo y tú conmigo. Unges mi cabeza con aceite, mi copa rebosa. Entonces, esa práctica de ungir con aceite al invitado a cenar vuelve a aparecer en Lucas 7:46, en Marcos 14:3-9 y en Juan 12:3. ¿Ve? En el Nuevo Testamento, Jesucristo se presenta como nuestro Rey, como nuestro sacerdote, como nuestro profeta ungido. El Santo Hijo de Dios, el elegido de Dios, el Mesías. El Mesías significa ungido y se deriva de la palabra hebrea ungido, que es Cristo, Christos en griego, y significa el ungido, el Mesías, el escogido para una función específica. Entonces, en el inicio de su ministerio, ya los dejo con esta cita bíblica, Jesús declaró:
El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Isaías 61:1, Lucas 4:18. Cuando el Señor hizo en mí el llamado para servirle, fue con esta cita. Y me la dio en un sueño, varias veces. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para. Yo ahí le puse 2 puntos y empecé a mirar qué era lo que Él quería. Sí, eso es lo que es esa unción cuando uno la experimenta. Entonces Jesucristo cumplió la profecía del Antiguo Testamento como el ungido, el Mesías elegido, dice Lucas 4:21. Demostró su unción por medio de los milagros que realizó y la vida que sacrificó como Salvador del mundo, Hechos 10:38. Él lo mostró a través de su vida, de su testimonio, de su manera de ser y de hablar, de comportarse. Cordero sin mancha y sin pecado. Hoy en día, también como cristianos, hay muchos, no todos, muchos son ungidos, ¿sí? Por medio de Jesucristo, todos nosotros como creyentes recibimos la unción del Santo. Primera de Juan 2:20, no se le olvide. Todos, por medio de Jesucristo, recibimos la unción del Santo. Primera de Juan 2:20. Y esa unción no se expresa en una ceremonia externa, sino que participa del don del Espíritu Santo, el regalo del Espíritu Santo. Romanos 8:11, la vida en el Espíritu. Por eso es diferente de los tiempos antiguos a los de ahora, porque ya Jesucristo vino a esta tierra, murió y resucitó por nosotros, está vivo y nos ha dejado el regalo del Espíritu Santo que mora en nosotros y está con nosotros. Por eso ya no es una ceremonia solamente externa, sino que usted la tiene que entender en ese regalo que ya Dios nos ha dado y que el Espíritu Santo mora en usted y en mí. Entonces, en el momento de la salvación, los creyentes, todos nosotros recibimos al Espíritu Santo y nos unimos a Cristo como el ungido. Ese es el bautismo en el Espíritu. Nos unimos con Él, vivimos con Él y como resultado participamos de esa unción. Les dejo hasta allí porque vamos a explicar ya mañana bien claro más todo esto. Tome nota, escriba en su libreta de apuntes y tenga en cuenta que es un regalo, un privilegio sentirnos ungidos y apartados porque Jesucristo lo hemos aceptado como nuestro Salvador, como nuestro Señor. Y vivimos esa muerte y esa resurrección. Padre, gracias por esta mañana, por regalarnos tu Santo Espíritu que mora en nosotros y con nosotros. Espíritu Santo, gracias por hacernos entender que es vivir la vida en el Espíritu. Mi vida te pertenece a ti, Señor, y nadie me puede apartar de tu amor. Ninguna cosa creada, ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni nada, Señor, nos podrá separar de tu amor, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias por ese privilegio, Señor, de ser tus hijos, de ser tus escogidos, de ser tus apartados y disfrutar junto con nuestro Señor Jesucristo esa unción, ese poder, ese bautismo que tú nos has dado en el Espíritu. Por eso, papá, permíteme siempre caminar como tú quieres que yo camine. Saca de mí toda duda, aún la misma incredulidad que nos puede separar de vivir esa unción, Señor. Porque por la incredulidad los milagros no se dan, las cosas no se hacen, porque el enemigo siembra la cizaña para hacernos creer cosas que no son, porque oímos otras voces. Pero hoy, Señor, yo decido y quiero siempre oír tu voz, porque tú estás en mí y estás en mí es para guiarme, para hablarme y para hacerme entender que no es con espada ni con la fuerza del poder humano, sino con tu Espíritu. No es con los ejércitos
que yo consiga o en la fuerza que yo pueda tener, sino con tu Santo Espíritu. Así caminaremos de una manera sobrenatural y veremos cosas sobrenaturales, porque tú eres un Dios sobrenatural. Te amo, papá, fortaleza mía, roca mía, castillo mío, mi libertador, mi más alto refugio, mi escondite. A ti te entrego este día y todo lo que vayamos a hacer hoy lo entregamos en tus manos, Señor, para que tu bendición, tu presencia esté con nosotros y podamos realizar nuestros sueños y nuestros anhelos de tu mano, porque serán los mismos tuyos. Espíritu Santo, bendita sea tu presencia en este día, Señor, y gracias por este tiempo. Bendice cada persona y cada petición que hoy te estén haciendo. Señor, gracias por escucharla. En Cristo Jesús. Amén y amén. Nos vemos 6 de la tarde, oración de intercesión. No nos olvidemos del campamento de familias en el lugar Lake Placid de Florida, ¿cierto? En mayo. El precio ya está dado. Adultos, 430, con todas sus 3 comidas del día. Está todo incluido. La noche, el lugar y las comidas, 430. Niños de 4 a 8 años, 220. Mayo 2 al 5, ¿sí? Por favor, vamos preparándonos. Es un tiempo bien especial. El lugar es precioso. Todo es hermoso. Todo ya está preparado para ese día. Así que no se quede. Haga todo lo que necesite hacer para moverse ese tiempo. Estamos en los tiempos que necesitamos estar juntos. Y estaban todos unánimes juntos y llegó el Espíritu Santo, dice la Biblia en Hechos 2. Así que caminemos en esta visión. Adultos 430, todo está incluido. Y niños de 4 a 8 años, 220. 4 a 8 años. Más pequeñitos no pagan, ¿no? No pagan nada. Bueno, Dios me les bendiga.